Puede que la serie Cosas de Familia haya alegrado y hecho reír a millones de personas en los 90, pero la vida fuera de las cámaras distaba mucho de ser una comedia. Matrimonios rotos, problemas de salud, ruina financiera y muertes prematuras convirtieron la comedia en tragedia. Hoy echamos la vista atrás para ver qué les deparó el destino a las estrellas que una vez creímos que lo tenían todo. Empecemos. Rosetta Lenoir, como la madre de Estelle Winslow. La madre de Estelle Winslow era el pilar que mantenía unida a la familia. Amable, cariñosa y sin pelos en la lengua, se convirtió en el personaje que hacía que el hogar de los Winslow se sintiera completo. Rosetta Lenoir dotó al personaje de una serena dignidad que cautivaba al público, haciéndolo sonreír. Su calidez convirtió a Estelle en mucho más que una simple abuela en la pantalla. Mucho antes de unirse a Family Matters en 1989, Rosetta ya había dedicado toda su vida al teatro y la televisión. Nacida el 8 de agosto de 1911 en Nueva York, rompió barreras en Broadway, participando en numerosas producciones en una época en la que las oportunidades para las actrices negras eran escasas. También trabajó extensamente en el teatro, impulsando el talento joven a través de su labor como productora y mentora, forjándose una reputación no solo como actriz, sino también como una persona que contribuía al mundo del espectáculo. Cuando fue elegida para el papel de la Mother Winslow a los 78 años, sus décadas de experiencia se reflejaban en cada una de sus líneas. Sin embargo, los últimos capítulos de su vida no fueron fáciles. La diabetes le arrebató poco a poco la vista y la movilidad, obligándola a vivir una vida muy alejada de la artista vibrante que había sido. Era un contraste cruel. La actriz que había brillado en Broadway y cautivado al público televisivo ahora se movía lentamente en la penumbra de su propia casa. Rosetta falleció el 17 de marzo de 2002 a los 90 años a causa de complicaciones derivadas de la diabetes. Su patrimonio neto se estimaba en $3 millones, gran parte de ellos vinculados a su dilatada carrera y a sus inversiones en el teatro que tanto amaba. Sin embargo, lo que perdura es su legado. Estelle Winslow, Reginald Johnson, como Carl Winslow. Carl Winslow era el padre común y corriente, estricto cuando era necesario, tierno cuando más importaba. Un policía trabajador, esposo devoto y padre exasperado pero cariñoso, aportaba la esencia emocional a los asuntos familiares. Interpretado por Reginald Johnson, Carl se convirtió en uno de los padres más reconocibles de las comedias televisivas, combinando autoridad y humor de una manera auténtica y profundamente humana. Nacido el 16 de agosto de 1952 en Queens, Nueva York, Vel Johnson ya se había abierto camino en Hollywood antes de Family Matters. Participó en películas de éxito como Ghostbusters, 1984, y se labró un lugar memorable en Die Hard, 1988, como el sargento Al Powell, el policía comprensivo que apoyó a John Mullen, interpretado por Bruce Willis, desde la distancia. Esos papeles demostraron su habilidad para interpretar a hombres estables y confiables, personajes en los que el público podía confiar. Esa misma cualidad se trasladó directamente a Carl Winslow cuando la serie se estrenó en 1989, un papel que interpretaría a lo largo de 9 temporadas y más de 200 episodios. Lejos de las cámaras, la vida de Vel Johnson conllevaba sus propios desafíos. Los rumores sobre su vida personal persistieron durante años, y él prefirió no abordarlos, priorizando la privacidad sobre los titulares. También luchó contra problemas de salud como la diabetes y dificultades con el peso, que en ocasiones lo mantuvieron alejado de la atención pública. El encasillamiento en ciertos papeles también le trajo sus propias dificultades. Para muchos, era Carl Winslow y nada más, una carga que le provocó periodos de soledad y una silenciosa frustración. Sin embargo, en 2025, a sus 73 años, Reginald Johnson sigue con nosotros. Lleva una vida modesta y sencilla, viviendo de los ingresos de sus propiedades inmobiliarias en California y Georgia, así como de sus apariciones en convenciones de fans, donde el cariño por Carl Winslow nunca decayó. Su patrimonio neto se estima en unos $5 millones. Aunque se ha alejado del constante foco de atención de Hollywood, permanece grabado en la historia de la televisión como la figura paterna inquebrantable, cuya combinación de disciplina y humanidad
hizo de Family Matters una serie inolvidable. Michelle Thomas como Myra Monk House. Myra Monk House aportó un toque de rebeldía juvenil a la serie Cosas de Familia. Llegó en 1993, a los 25 años, interpretada por Michelle Thomas, y rápidamente se convirtió en un personaje inolvidable. Myra era vivaz, dramática y estaba perdidamente enamorada de Steve Urkel. Sus celos solían causar problemas, pero su energía desenfadada le daba a la serie un encanto especial que el público aún recuerda. Michelle Doris. Thomas nació el 23 de septiembre de 1968 en Boston, Massachusetts. Antes de convertirse en Myra, ya destacaba en televisión por su personalidad carismática y su presencia magnética. Su participación en la serie Cosas de Familia le brindó una mayor proyección, papel que interpretó con encanto y humor. Sin embargo, su vida real dio un giro inesperado y doloroso. A Michelle le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de estómago, pero lo descubrieron demasiado tarde para un tratamiento eficaz. La enfermedad la debilitó físicamente, pero nunca dejó que le borrara la sonrisa. Siguió trabajando todo el tiempo que pudo, apareciendo en pantalla, incluso mientras se sometía a tratamientos agotadores. A su lado estaba el actor Malcolm Jamal Warner, un compañero que la apoyaba incondicionalmente. Ambas compartían un vínculo profundo, pero el matrimonio y los hijos, sueños de los que Michelle había hablado, le fueron arrebatados por la enfermedad. Cuando su salud empeoró, Michelle regresó a casa de su madre. Rodeada de su familia, afrontó sus últimos días con valentía y entereza. El 23 de diciembre de 1998 falleció a los 30 años, pocos días antes de Navidad. Su patrimonio neto rondaba los $500,000, obtenidos gracias a su trabajo como actriz y a los derechos de autor. No dejó grandes fortunas ni negocios prósperos, pero sí un legado invaluable. Sus fans la siguen recordando como Myra Monk House, un personaje lleno de vida, y como una joven actriz que luchó valientemente hasta su último aliento. Jo Marie Payton como Harriet Winslow. Harriet Winslow era el pilar de la familia. Presentada en 1989, cuando Jo Marie Payton tenía 39 años, se convirtió en la figura estable y protectora del hogar Winslow. Harriet era firme, pero cariñosa, una madre que guiaba a su familia con disciplina y amor. Durante 8 temporadas consecutivas, Jo Marie dio vida al personaje, convirtiéndola en una de las madres más entrañables de la televisión. Incluso cuando abandonó la serie tras desacuerdos creativos, su Harriet ya se había convertido en un personaje inolvidable, el alma de la serie. Jo Marie Payton nació el 3 de agosto de 1950 en Albany, Georgia. Antes de Family Matters, había forjado su carrera poco a poco, actuando en teatro y televisión y ganando reconocimiento gradualmente. La comedia la catapultó a la fama. Pero no se detuvo ahí. Continuó demostrando su versatilidad al incursionar en el doblaje, siendo su trabajo más icónico el de Sugar Mama en The Proud Family. Ese papel de voz la mantuvo en el ojo público y demostró que podía hacer reír y emocionar al público incluso cuando no estaba frente a las cámaras. Sin embargo, su vida privada estuvo marcada por dificultades. Jo Marie se casó 3 veces y todas terminaron en divorcio. Las repetidas decepciones amorosas le dejaron cicatrices que la volvieron cautelosa en el amor y a menudo la sumieron en periodos de soledad. Los problemas de salud añadieron otra dificultad. La hipertensión y los problemas cardíacos la obligaron a retirarse de la actuación en más de una ocasión, recordándole que incluso una mujer fuerte tiene límites. A pesar de todo, se apoyó en su hija Chantal, quien siguió siendo su principal apoyo. En 2025, Jo Marie Payton tenía 75 años. Ahora vive una vida más tranquila, lejos de la constante presión de Hollywood. Sus ganancias profesionales y sus propiedades inmobiliarias en Georgia le otorgan un patrimonio neto de aproximadamente $4 millones. Quizás ya no sea una figura central de la televisión, pero su legado está asegurado. Sherman Hemsley como el Capitán Savage. El Capitán Savage tuvo un breve pero memorable papel como invitado en la serie Family Matters en 1994. Sherman Hemsley lo interpretó a los 56 años. El papel era pequeño, pero destacó de inmediato,
Aportó su característico ingenio al personaje, convirtiendo cada aparición en un momento memorable. Para sus fans, fue un recordatorio de la legendaria presencia que ya lo había hecho famoso gracias a los Jefferson. Sherman Alexander Hemsley nació el 1 de febrero de 1938 en Filadelfia, Pensilvania. Lejos de los focos, su vida fue mucho más tranquila de lo que sugerían sus papeles cómicos. Nunca se casó, no tuvo hijos y mantuvo un círculo de amigos muy reducido. A medida que sus problemas de salud se agravaban, incluyendo cáncer de pulmón e hipertensión, mantuvo sus luchas en privado, ocultándolas hasta que fue demasiado tarde. Ese silencio dejó sus últimos años marcados por el aislamiento, un marcado contraste con el hombre vibrante que el público adoraba. Hemsley falleció el 24 de julio de 2012 a los 74 años a causa de un cáncer de pulmón. Su patrimonio neto ascendía a unos $3 millones, provenientes principalmente de los derechos de autor de sus programas de televisión y de la modesta casa donde residía. Incluso después de su fallecimiento, la controversia persistió. Su testamento fue impugnado y varias personas reclamaron derechos de herencia, lo que retrasó su funeral durante meses. En lugar de una despedida tranquila, se vio envuelto en batallas legales, dejando a sus seguidores con tristeza y frustración por la forma en que se desarrolló su último capítulo. Thelma Hopkins como Rachel Crawford. Rachel Crawford aportó calidez y humor a la serie Cosas de Familia. Presentada en 1989, cuando Thelma Hopkins tenía 41 años, interpretó a la hermana de Harriet y se convirtió en un elemento fundamental de la familia Winslow durante los primeros años de la serie. Rachel era divertida, cariñosa y cercana, lo que ayudó a completar la dinámica familiar. Para Thelma, este papel le brindó un nuevo reconocimiento en su carrera como actriz tras años de éxito como cantante. Thelma Louise Hopkins nació el 28 de octubre de 1948 en Louisville, Kentucky. Su alegría en pantalla no siempre reflejaba su vida privada. Sufrió un doloroso divorcio que la dejó recelosa de las relaciones duraderas. Las tensiones con su hijo, a menudo causadas por las exigencias de su agenda, aumentaron su sentimiento de culpa e incluso la llevaron a sufrir episodios de depresión leve. En su momento, alcanzó la fama como parte del grupo Tony Orlando and Dawn. Sin embargo, su carrera como actriz, aunque constante, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel. Ese desequilibrio, la exposición pública combinada con la decepción personal, le dio a su vida un ritmo agridulce. En 2025, Thelma Hopkins tenía 77 años. Continuó trabajando en la industria del entretenimiento y vivía cómodamente, con un patrimonio neto estimado de $3 millones proveniente de la actuación y los bienes raíces. Su legado más perdurable sigue siendo el de Rachel Crawford, la hermana vivaz y bondadosa en asuntos familiares, a pesar de que su propia vida ha estado marcada por el desamor, el sacrificio y la resiliencia. Nia Rivera como Gwendolyn. Gwendolyn pasó un pequeño papel en la serie Cosas de Casa, interpretado por Nia Rivera, de 5 años, en 1992. Apareció solo un instante en pantalla, pero le abrió las puertas a una carrera que la consolidaría como una de las estrellas más brillantes de la televisión. Una década después, alcanzó la fama con Glee, donde interpretó a Santana López con una mezcla de pasión y vulnerabilidad que cautivó al público de todo el mundo. Nia Marie Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Valencia, California. Si bien su talento la catapultó a la fama, su vida personal reveló un lado mucho más vulnerable. Su matrimonio turbulento con Ryan Dorsey terminó en divorcio, y ella habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la difícil decisión de abortar durante el apogeo de Glee. La seguridad que proyectaba en pantalla a menudo ocultaba la inestabilidad que vivía en privado. Los problemas económicos agravaron aún más su situación, llevándola en un momento dado al borde de la bancarrota y atrapándola en un ciclo de glamour y deudas. Su historia terminó en tragedia. El 8 de julio de 2020, Nia se ahogó en el lago Pirú con tan solo 33 años. Las circunstancias conmocionaron al mundo. Usó sus últimas fuerzas para salvar a su hijo Josie, empujándolo a un lugar seguro antes de desaparecer bajo el agua. Al morir,
Su patrimonio neto se estimaba en unos 5 millones de dólares, obtenidos gracias a su trabajo como actriz y cantante, a pesar de años de dificultades económicas. Hoy se la recuerda no solo por su alegría, sino también por la conmovedora imagen del sacrificio final de una madre, un legado agridulce de amor y pérdida. Jaleel White como Steve Urkel. Steve Urkel no estaba destinado a ser la estrella de Cosas de Familia, pero todo cambió en 1989 cuando Jaleel White, con tan solo 13 años, apareció en pantalla con tirantes, gafas enormes y una nariz que decía, «¿Fui yo?». Lo que comenzó como un personaje secundario se convirtió en el centro de la serie. El público se enamoró de su encanto peculiar. De repente Jaleel estaba por todas partes, portadas de revistas, loncheras, incluso dibujos animados. Urkel no era solo un personaje de comedia, se convirtió en un fenómeno nacional. Jaleel Ahmed White nació el 27 de noviembre de 1976 en Culver City, California. Su papel como Urkel lo catapultó a la fama de la noche a la mañana, pero también creó la sombra con la que tendría que lidiar durante el resto de su carrera. Hollywood no supo ver más allá de los tirantes, incluso cuando intentó diversificar su carrera. Prestó su voz a Sonic the Hedgehog en los 90, apareció en programas como Dreamgirls y Dancing with the Stars, y siguió participando como invitado en televisión. Sin embargo, la etiqueta de Urkel lo persiguió. Tras bambalinas, su vida era turbulenta. Su exnovia, Bridget Hardy, lo acusó de abuso, lo que lo involucró en batallas legales y disputas por la custodia de su hija, Somaya. El estrés lo sumió en una depresión, y él mismo admitió a menudo que el papel que lo hizo famoso también lo dejó atrapado. Hoy, en 2025, Jaleel White tiene 49 años. Vive tranquilamente en Los Ángeles, disfrutando de su pasión por los autos de lujo y conservando un patrimonio neto estimado de $10 millones, fruto de los derechos de retransmisión y décadas de trabajo constante. Su paradoja reside en que siempre será recordado como Urkel, pero aún anhela ser conocido como Jaleel. Fred Willard como el subdirector Mallet. El subdirector Mallet fue un personaje invitado en la serie Family Matters en 1994, pero Fred Willard se aseguró de que destacara. A sus 55 años, aportó su característico humor irónico, convirtiendo incluso los momentos más pequeños en risas. Para entonces, Willard ya era un rostro conocido, con una trayectoria que abarcaba la televisión, el teatro y el cine. Había actuado en Fernwood 2 noches a finales de los 70, se convirtió en uno de los favoritos de los programas de comedia de sketches y llegó a robarse la atención en los falsos documentales de Christopher Guest, como Best in Show y A Mighty Wind. Mallet fue solo una muestra más de la facilidad con la que Willard podía causar una buena impresión. Fred Willard nació el 18 de septiembre de 1933 en Shaker Heights, Ohio. Su carrera estuvo llena de éxitos, pero su vida personal estuvo marcada por la oscuridad. En 2012, Conte fue arrestado públicamente, lo que empañó su reputación. Luego, en 2018, perdió a su esposa, Mary Levelville, su compañera de más de 40 años. Esta pérdida sumió su hogar en un silencio desgarrador, reemplazando la risa que había caracterizado gran parte de su vida con un silencio absoluto. El 15 de mayo de 2027, Fred Willard falleció por causas naturales a los 86 años. Su patrimonio neto, estimado en unos $5 millones, provenía de su larga lista de papeles, los derechos de autor de sus programas de televisión y su modesta casa en Enino, California. Darius McRae como Eddie Winslow. Eddie Winslow era el hijo travieso, a veces imprudente, pero siempre una parte esencial de la familia Winslow. Desde 1989, el público lo vio crecer en la pantalla, interpretado por Darius McRae con tan solo 13 años. El encanto y las travesuras adolescentes de Eddie le dieron al programa un toque juvenil, y durante casi una década se convirtió en un rostro familiar en los hogares de todo Estados Unidos. Darius Creston McCrae nació el 1 de mayo de 1976 en Walnut, California. Si bien era muy querido como Eddie, su vida real fue mucho más turbulenta. Sus matrimonios terminaron en batallas públicas, sobre todo con Tammy Bronner, quien lo acusó de maltrato.
Su patrimonio neto, estimado en unos $500,000, refleja tanto los vestigios de su carrera como actor como una vida marcada por la inestabilidad. Para muchos fans, resulta agridulce recordar al despreocupado Eddie sabiendo las dificultades que ha atravesado Darius. Tom Poston como el señor Looney. El señor Looney fue uno de esos personajes secundarios peculiares que quedaron grabados en la memoria. Lo interpretó en 1994, cuando ya tenía 73 años. Su sentido del humor y su energía desenfadada lo convirtieron en una grata presencia en los asuntos familiares, aunque solo fuera por un breve periodo. Para Poston, fue simplemente un capítulo más en una larga carrera basada en un humor sencillo y una presencia inconfundible en la televisión. Thomas Gordon Poston nació el 17 de octubre de 1921 en Columbus, Ohio. Su carrera abarcó el teatro, la televisión y el cine, con décadas de apariciones en comedias de situación y sketches cómicos. Pero tras las risas se escondía una vida privada marcada por la pérdida. Su primera esposa, la actriz Jean Sullivan, falleció joven, dejando un vacío que nunca llegó a llenar del todo. Su segundo matrimonio con Suzanne Plesset también le trajo desengaños, pues la distancia debilitó su vínculo. Si bien el público lo consideraba un comediante constante, a menudo se sentía decepcionado cuando su carrera se redujo a papeles secundarios, sin brindarle nunca las oportunidades protagónicas que tanto anhelaba. El 30 de abril de 2007, Tom Poston falleció a los 85 años a causa de una insuficiencia respiratoria. Su patrimonio neto rondaba los $10 millones, aunque gran parte se destinó a gastos médicos. Siempre será recordado como ese hombre ingenioso y cercano que sabía arrancar una carcajada, incluso cuando su vida estuvo marcada por más tristeza de la que sus fans jamás imaginaron. Kelly Shanigan Williams como Laura Winslow. Laura Winslow era brillante, inteligente y fundamental en la dinámica familiar. Interpretada por Kelly Shanigan Williams desde 1989, también a los 13 años. Laura se convirtió en un símbolo de inteligencia juvenil y resiliencia. A menudo representaba la voz de la razón y era el alma de muchas historias, lo que la convirtió en uno de los personajes más queridos de los años 90. Para Kelly, el papel le brindó reconocimiento nacional y la hizo famosa. Kelly Shanigan Williams nació el 22 de marzo de 1976 en Washington, D.C. Cuando los asuntos familiares se resolvieron, se enfrentó a la dura realidad de Hollywood. Nunca le ofrecieron papeles como Laura Winslow adulta, lo que la dejó relegada a un segundo plano y lidiando con el rechazo. La falta de oportunidades la llevó a la depresión, la ansiedad y las fluctuaciones de peso, que aumentaron su inseguridad. Si bien encontró estabilidad en su matrimonio con Hannibal Jackson, la presión de los reveses profesionales a menudo afectaba gravemente su vida familiar. En 2025, Kelly Shane Williams tiene 49 años. Vive tranquilamente en Maryland, priorizando a su familia y comunidad por encima de la fama. Conduce un SUV familiar, vive en una casa cómoda y mantiene un patrimonio neto estimado de $2 millones gracias a su actuación y su labor social. Laura Winslow sigue siendo su papel más emblemático, pero Kelly ha aprendido a alejarse de los focos, encontrando la paz tras años de lucha. Ron Taylor como Darnell Coleman. Darnell Coleman no aparecía con frecuencia en Cosas de Familia, pero cada vez que lo hacía en 1990, el personaje destacaba. Interpretado por Ron Taylor a los 38 años, aportó una voz grave y una presencia única que le dieron al programa un toque memorable, incluso en un papel de invitado. Ronald James Taylor nació el 16 de octubre de 1952 en Galveston, Texas. Más allá de la comedia televisiva, era admirado en el teatro y la televisión. Era conocido por su profundo barítono y su imponente presencia escénica. Sin embargo, fuera de los escenarios, su lucha de toda la vida contra el sobrepeso le provocó diabetes e hipertensión, problemas de salud que poco a poco mermaron su fuerza. Compartía su vida familiar con su esposa, Deborah Sharp Taylor, y sus 2 hijos. Pero ni el amor ni la familia pudieron ocultar el peso de la enfermedad. Cada actuación transmitía la misma pasión. Pero tras el telón, cada paso se volvía más pesado. El 16 de enero de 2002,
Ron Taylor falleció de un infarto a los 49 años. Su patrimonio neto, de aproximadamente 1,5 millones de dólares, provenía de años de trabajo en teatro y televisión, además de los bienes familiares. Conocido tanto como artista como mentor, su temprana muerte dejó un vacío que ni sus colegas ni su público pudieron llenar fácilmente. Jamie Foxworth como Judy Winslow. Judy Winslow era la más joven de la familia cuando comenzaron los problemas familiares en 1989, interpretada por Jamie Foxworth, de 10 años. Era la hermanita inocente cuya presencia ayudó a completar la dinámica familiar. Durante 4 temporadas, Judy formó parte de la historia de Winslow hasta que su repentina desaparición dejó a los fans preguntándose por qué había desaparecido sin explicación. Jaime Mona Foxworth nació el 17 de diciembre de 1979 en Belleville, Illinois. Perder su papel a una edad tan temprana se convirtió en una herida que nunca sanó del todo. Sin un trabajo estable, cayó en la adicción y durante el colapso financiero de su familia, entró en la industria del cine para adultos. El escándalo la atormentó, transformando a la estrella infantil, adorada por el público, en una figura mediática. Con el tiempo, Jaime dejó atrás ese mundo, pero las secuelas persistieron. Tuvo que lidiar con relaciones dañadas, la carga de criar a su hijo sola y la sombra de una reputación ligada para siempre a decisiones tomadas por desesperación. En 2025, Jaime Foxworth tiene 46 años. Lleva una vida modesta y tranquila, dedicada a su familia y a pequeñas actividades comunitarias. Su patrimonio neto se estima en tan solo $50,000. Si bien su carrera nunca se recuperó, su supervivencia es un ejemplo de superación personal y de una mujer que soportó lo que la fama y la desgracia le arrebataron. Barry Jenner como el teniente Lou Murtaugh. El teniente Lou Murtaugh fue un personaje recurrente en la serie Cosas de Familia a partir de 1990. Interpretado por Barry Jenner a los 49 años, le dio al programa un toque de autoridad y humor, convirtiendo un papel secundario en algo en lo que los fans podían confiar cada vez que aparecía. Barry Francis Jenner nació el 14 de enero de 1941 en Filadelfia, Pensilvania. Su carrera fue estable, con numerosas apariciones en televisión, pero nunca alcanzó el estrellato que alguna vez anheló. La frustración por las escasas oportunidades lo afectó profundamente, dejándole una constante decepción. Lejos de las cámaras, ese mismo descontento se reflejó en su vida personal. Su matrimonio con Susan Hunt estuvo marcado por tensiones económicas y distanciamiento emocional. Aunque el público lo percibía como una persona confiable y constante, vivía con la silenciosa ansiedad de un hombre que se preocupaba por su futuro más de lo que admitía. El 9 de agosto de 2016, Barry Jenner falleció a los 75 años tras una larga lucha contra la leucemia. Su patrimonio neto rondaba el $1,000,000, gran parte de él vinculado a la actuación y a una modesta vivienda. La enfermedad consumió sus últimos años, mermando sus finanzas y su salud. Sus fans lo recuerdan no como el hombre debilitado por la enfermedad, sino como el rostro familiar que dio vida al teniente Myert y a innumerables personajes en televisión. Bryton James como Richie Crawford. Richie Crawford se unió a la serie Cosas de Familia en 1990, cuando Bryton James tenía solo 4 años. Como sobrino de Harriet, trajo alegría y una mezcla de emociones agridulces a la familia Winslow tras la muerte de su padre. Travieso pero adorable, Richie creció en pantalla, convirtiéndose en uno de los personajes infantiles más entrañables de la serie. Para los espectadores, era el niño pequeño que poco a poco maduró ante sus ojos, consolidando a Bryton como un personaje familiar a lo largo de 9 temporadas. Bryton Eric McClure, más conocido por su nombre artístico Bryton James, nació el 17 de agosto de 1986 en Lakewood, California. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada desde temprana edad por la tragedia. Perdió a su padre cuando aún era un niño. Esa pérdida se convirtió en una cicatriz que nunca borró, ni siquiera con la llegada de la fama. Detrás del personaje alegre que interpretaba, Bryton a menudo cargaba con el peso de la soledad, magnificada por la presión de crecer siendo famoso. Ya adulto, construyó una exitosa carrera más allá de los asuntos familiares. Su papel protagónico en The Young and the Restless
le valió varios premios Emmy diurnos y confirmó su lugar como un respetado actor de telenovelas. También encontró trabajo estable como actor de doblaje, prestando su voz a series animadas como Young Justice. Sin embargo, en entrevistas, Brighton admitió que ningún reconocimiento logró borrar por completo el vacío que le dejó su temprana pérdida. Sus relaciones fallidas, incluyendo su breve matrimonio con Ashley Jones en 2017, se sumaron a sus remordimientos personales, dejándolo aún buscando la estabilidad familiar que nunca llegó a tener. En 2025, Brighton James tiene 39 años. Lleva una vida tranquila, centrado en la actuación, el doblaje y algunas inversiones inmobiliarias en Los Ángeles. Con un patrimonio neto de aproximadamente $2 millones, evita los escándalos y disfruta de un estilo de vida modesto. Pero incluso con el éxito y la estabilidad en su carrera, la sombra de la pérdida que sufrió en su infancia persiste. Un peso invisible tras el niño sonriente que los fans alguna vez adoraron como Richie Crawford. Detrás de las risas se escondían vidas llenas de lucha y sorpresas. ¿Cuál de sus historias te impactó más? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides activar las notificaciones para descubrir más historias fascinantes de las estrellas que creías conocer.